Hay peores crímenes que quemar un libro. Uno de ellos es no leerlos. Joseph Brodsky. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy Esther Aguilar y les voy a estar hablando sobre la época colombiana, exactamente del Departamento Federal. Para comenzar con una breve introducción, Panamá se unió voluntariamente a la Gran Colombia en el año de 1821, luego de independizarse de España. Posteriormente se disolvió la Gran Colombia y Panamá pasó a formar parte de la República de Colombia desde 1831 hasta el año de 1903. Durante el siglo XIX, Panamá era una provincia y poco después el doctor Justo Arosemena, en su condición de representante, propuso ante el Congreso de Bogotá en el año de 1852 el proyecto de acta constitucional que creara un Estado federal en Panamá, ya que palpaba una voluntad constante y esa necesidad imperiosa del Istmo de Panamá de construirse como un Estado soberano, de tener su propia independencia, poder tener sus propias leyes y poder regir sobre ellos mismos sin tener que depender de lo que decía el gobierno de la Gran Colombia. Además de esto, una vez que se logró este movimiento, que comenzó el doctor Justo Arosemena en el año de 1852 y que quedó listo en el año de 1855. eh, Panamá tenía control sobre sus gobernantes, eh, las leyes que querían utilizar y aparte de eso, entonces ya el gobierno central, que es el de la Gran Colombia, se enfocaba en las partes económicas cuando se tenía que hacer alguna transacción de importación con otros países o si había alguna guerra o algo, entonces ya todo eso se encargaba, era el gobierno central. A la organización político y administrativa que la Nueva Granada otorgó mediante el artículo primero de la Constitución del 27 de febrero de 1855, se le denominó Estado Federal y subsistió hasta el 7 de septiembre de 1885. Es decir, que el Estado Federal tuvo una duración total de 30 años. El argumento que el doctor Justo Arosemena utilizó para presentar en el Congreso en Bogotá fue el siguiente. El Istmo de Panamá, que en nada se parece a las otras comarcas granadinas, quiere porque lo necesita, que su territorio reciba una organización distinta, una organización netamente federal, que no le haga por más tiempo onerosa la dependencia al gobierno supremo de otro país, dependencia aceptable, útil y honrosa. Gracias a este argumento, entonces fue que se logró que Panamá dejara de ser un- una provincia y se convirtiera en un estado federal durante este tiempo y que no tuviera que depender netamente del gobierno central, sino que ellos pudieran tener sus propias leyes y manejarse por sí mismos e incluso elegir a sus propios gobernantes. Durante la administración de este periodo se estableció en la Constitución lo siguiente: cada 2 años se realizaría una elección para elegir a sus gobernantes. Cabe resaltar que algunos de los que administraron el Estado soberano no completaron sus 2 años de servicio y se detuvo una nueva autoridad a la cabeza del Estado. Es decir, que algunos estuvieron por un mes o por algunos meses, algunos duraron un año y otros sí completaron su gobierno de 2 años. Los gobernantes, para comenzar, el primero fue el doctor Justo Arosemena, que hizo este movimiento. Como podemos observar en esta tabla, él estuvo desde el 16 de julio de 1855 hasta el 3 de octubre de 1855. Él no llegó ni siquiera al año, sino que estuvo por 3 meses en el gobierno y posterior a eso él se retiró porque decía que él logró ese gobierno o ese estado federal y que no, eh,
no le encontraba sentido estar él gobernando al tener grandes influencias dentro de el gobierno central. Entonces, si él seguía a la cabeza, él sentía que del gobierno central le iban a comenzar a dar órdenes para que él administrara el Estado soberano, el Estado federal que él había logrado para los ismeños. Entonces, por esta razón, él se retiró del cargo y posterior a él, entonces vino Francisco Fábrega a ocupar su lugar, que duró un año. Ya Bartolomé Calvo, que fue el siguiente, sí duró sus 2 años del periodo. Y para seguir con la cronología, estuvo Rafael Núñez, luego José Ovaldía, Santiago de la Guardia, Manuel María Díaz, Pedro Goitia, Peregrino Santa Coloma, José Leonardo Calancha, Vicente Olarte Galindo, Juan José Díaz, Fernando Ponce. Y lo más interesante que podemos ver en esta tabla es el señor Buenaventura Correoso, que él estuvo en el gobierno en el año de 1868 y posterior a eso fue nuevamente elegido en el año de 1871 y gobernó hasta el año de 1872. Y posteriormente, nuevamente estuvo en el gobierno desde el año de 1876 hasta el año de 1878. Y por último, en esta tabla tenemos a José Ricardo Carzola, que estuvo en el gobierno desde el 29 de diciembre de 1878. Lastimosamente no pude conseguir en cuánto tiempo estuvo él en el gobierno, ni quiénes fueron los que eh, le, le siguieron a él, como también quienes estuvieron en medio del- de los gobiernos de don Buenaventura Correoso. En infraestructuras y sucesos tenemos lo siguiente. En infraestructuras, las escuelas y las bibliotecas. Y en los sucesos tenemos el ferrocarril transísmico y el canal de Panamá, como lo conocemos hoy en día. Con las infraestructuras y sucesos tenemos que las escuelas en 1868, el Colegio Académico, el Colegio del Estado, la Escuela de Santa Ana, el- la Escuela de San Felipe y la Escuela Normal de Veraguas fueron creadas por Manuel José Hurtado. Manuel José Hurtado fue uno de los administradores que estuvo en la cabeza del sistema educativo y que también fue un docente. En 1872 se creó la Escuela Normal de Panamá. En 1877 se crea la primera escuela para adultos. Para el año de 1875 ya habían 5 escuelas para adultos. En 1879 ya se contaban con 17 escuelas o centros educativos para adultos. Y en el año de 1881, en vez de seguir creciendo, lo que acontece es que solamente había una escuela para adultos que seguía activa o en función. Sin embargo, esta no duró mucho tiempo abierto y posteriormente cerró. En el año de 1878 se ve que se crearon 3 escuelas. Las que creó Correoso fue la Normal de Veraguas y la Normal de Institutoras, que la Normal de Institutoras fue fundada el 2 de julio del año de 1878. Y por último, la Escuela de Artesanía, que estaba en Agua Dulce y también en Natá. Y en el año de 1880, la Escuela de la Esperanza, que fue fundada por la Sociedad Ismeña de Instrucción. Posterior a esto, tenemos como infraestructura la biblioteca, en compañía de Manuel José Hurtado y Buenaventura Correoso, que fueron uno, el docente que abrió varios colegios y el otro, uno de los que gobernaron durante el Estado federal, y el doctor Justo Arosemena, que fue otro gobernante, en el año de 1878 impulsaron la fundación de la primera biblioteca pública de Panamá. En esta biblioteca, el doctor Justo Arosemena tuvo el interés de aportar más de 60 volúmenes de libros diferentes para que quedara un registro y un aporte para los ciudadanos. Entre los sucesos, como mencioné, tenemos la del ferrocarril de Panamá, que se inauguró en 1855, lo cual causó un gran auge en la economía del estado, y
la de 1880, que se inició la construcción del canal interoceánico, que posteriormente dio grandes ganancias y aportó en la economía del país, como también para la educación. Estas economías que entraban al Estado no eran solamente para ver los distintos fines que tenían en mente, sino también la educación, velaban por la educación de cada uno de los estudiantes o de las personas que desearan estudiar. Ahora tenemos el financiamiento que fue por parte del gobierno. El gobierno creó dos rentas, la renta general y la renta especial. En la renta general, esta era aplicada o distribuida para todo el ramo educativo. Esto era para los bienes inmuebles, bienes rústicos, renta nominal, impuestos de licores, entre otros. Y la renta especial solo se le aplicaban a los distritos donde debían ser recaudadas. Impuestos sobre juegos, mataderos, espectáculos públicos, multa de policías, impuestos municipales destinados específicamente a la educación, entre otros. Para las rentas, en el año de 1876 se tenía ya un ingreso de 30.878 pesos. Y esto dividido en la renta general y la renta especial, dan los números de 10.878 para la renta general y de 20.000 para la renta especial. Todo esto en pesos. Para los estudiantes tenemos ya la parte de los años en que habían habitantes, la cantidad de escuelas y la matrícula. Como podemos observar, en los años de 1855 hasta el año de 1871 hay un incremento en los habitantes, sin embargo, no hay escuelas y por ende no hay matrículas. En el año de 1874 se mantienen los habitantes hasta 1879. Sin embargo, al transcurrir los años, vemos el número de escuelas que va aumentando y de igual modo vemos cómo la matrícula va aumentando hasta llegar a 2.451 estudiantes en matrícula. Para el año de 1880, nuevamente se ve un incremento en los habitantes, pero no se ve ni escuelas ni matrícula. O se mantienen las 75 escuelas y las matrículas en 2.451 aproximadamente. Para el año de 1883 no se ve un incremento en la población, sin embargo se puede ver que hay más de 60 escuelas y menos de 3.000 estudiantes en matrícula. Sin embargo, eh, números mayores o el mismo que poseíamos en el año de 1879. Ya viendo la parte de los docentes, en 1872 se establece la primera escuela normal de Panamá. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de formar y capacitar a los maestros o docentes para que pudieran impartir clases a los más pequeños y pudieran llevar de su desarrollo cognitivo, llegar al aprendizaje y tener conocimientos para la vida, no solamente de una materia en específico, sino para la vida. Y en el año de 1883, la primera Asamblea de Maestros Graduados realizó un congreso en el cual estuvieron aproximadamente 10 días considerando distintos problemas concernientes a la problemática educativa del momento. ¿Qué problemáticas había? Algunos eran de la ortografía, el sistema educativo, ya sea en la parte curricular o en la metodología de enseñanza, la cantidad de escuelas que habían abiertas y entonces cuántos estudiantes podían albergar. En la currícula educativa tenemos primeramente la Ley 14 del año 1873, conocida como Ley Orgánica de Instrucción Pública. En esta se establece la enseñanza primaria como gratuita y obligatoria. Y también hay una programación y administración escolar estructurada. Las escuelas normales de artes y oficios y otras escuelas menores. La Ley 1 de 1877 es la Ley Orgánica de Educación.
En esta se plantea las siguientes currícula o las materias que se debían impartir a los estudiantes, tales como lectura, escritura, moral, aritmética, sistema legal de pesas y medidas, elementos de la lengua castellana, el uso práctico del diccionario de la lengua, ejercicios de composición y recitación y nociones generales de geografía y de historia patria. Ya para el año de 1886, la Constitución dice que la enseñanza primaria no iba a ser obligatoria. La metodología didáctica que se podía observar en aquel entonces lo veían como distintos mundos y entre estos se mencionan cuatro: el mundo de las ideas, el mundo legal, el mundo burocrático y el mundo del aula. El mundo de las ideas se basaba en que los que habitan son los que formulan las teorías y métodos pedagógicos. En el mundo legal estaban los que hacen las leyes y los códigos. En el mundo burocrático, los que desde arriba dirigen o rigen la administración de la empresa educativa, es decir, el sistema educativo. Y el mundo del aula, el cual se consideraba como el mundo real, el mundo verdadero, que es donde se encuentran precisamente el alumno y su maestro, el que va a aprender y el que le va a enseñar, pero no solamente visto como el docente sabe todo y le va a proporcionar todo el conocimiento al alumno, sino que el docente iba a proporcionarle conocimiento para que el alumno pudiera continuar su proceso de aprendizaje, ya que día a día nosotros estamos aprendiendo y nunca dejamos de aprender. Em, Otra parte de esto es que en Agua Dulce, un joven llamado Sebastián Sucre, redactó un artículo en el que relata la experiencia del mundo educativo entre el año de 1866 y 1877. Este artículo posee el nombre de Medio siglo de educación en Agua Dulce. Y con esto termina la presentación. Muchísimas gracias a todos por su atención.